¿Cómo están, alumnos? Buenas tardes. El día de hoy voy a reemplazar a su profesor. Por motivos de fuerza mayor no ha podido estar presente, así que el día de hoy van a hacer la clase de álgebra conmigo. Mi nombre es Carlos Pérez y vamos a hacer el tema correspondiente a la semana 8, que es binomio de Newton y cocientes notables. Muchachos. Bueno, voy a compartir con ustedes la diapositiva. Voy a ponerla mejor en pantalla grande, un momento. Ya, ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy entonces. Voy a apagar mi cámara. A ver, muchachos. Para entrar al tema, vamos a ver algunos conceptos previos. ¿Ok? Primero el concepto de factorial de un número. Primero este concepto básico. ¿Cuál es el factorial de un número? Para n que pertenece a enteros positivos se define el factorial de n igual a n por n menos 1, por n menos 2 y así sucesivamente, por 2, por 1. Es decir, que el factorial de n es igual al producto de n con todos los números enteros positivos menores que n, hasta llegar a 1. Por ejemplo, el factorial de 4 es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Y eso es igual a 24. Entonces el factorial de 4 es igual a 24. Factorial de 5, le aplicamos la misma definición, es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y ese producto es igual a 120. Ahora, en el factorial de 5 podemos hacer una pequeña observación de que 4 por 3 por 2 por 1 equivale al factorial de 4, ¿no? Entonces podemos escribir el factorial de 5 de esta manera, ¿no? Factorial de 5 igual 5 por factorial de 4. En general, podemos hacer esta degradación, así se llama, degradación de factorial, con cualquier valor que tengamos aquí, ¿no? Por ejemplo, factorial de 8, factorial de 10, le aplicamos esta misma propiedad. O sea, el factorial de un número entero es igual al producto de ese número por el factorial del número inmediato anterior. Esa es una propiedad de los factoriales. Observaciones. 1. El factorial de 1 es igual a 1. ¿Ok? 2. El factorial de 0 es igual a 1. Esto es por convención, muchachos. O sea, esto no se demuestra, no tiene un argumento, simplemente es por definición o por acuerdo que el factorial de 0 sea igual a 1. Y propiedad 3 es de la que les hablaba antes. El factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. Esta es la propiedad degradativa que hemos aplicado aquí con el caso del 5, ¿no? El factorial de 5 es igual a 5 por el factorial de 4. Entonces, en general, con cualquier valor de n, entero positivo, el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, simplifique igual factorial de 9 menos factorial de 8 menos factorial de 7 entre 3 por factorial de 7. A ver, si tú intentas
simplificar esta expresión calculando factorial de 9, luego factorial de 8, factorial de 7. Vas a trabajar con números muy grandes, porque el factorial de 9 es un número enorme. Igual el factorial de 8, el factorial de 7 también incluso. Entonces va a ser muy operativo. Para poder hacerlo más fácil, podemos aplicar la propiedad degradativa. Entonces, factorial de 9 lo escribimos como 9 por 8 factorial de 7. ¿Vale? Factorial de 8 lo escribimos como 8 por factorial de 7 y lo demás lo dejamos igual. Entonces podemos ver que en el numerador factorial de 7 está en los tres términos. O sea, es factor común en los tres términos, ¿no?, del numerador. Entonces podemos factorizarlo. Sería factorial de 7 por 72 menos 8 menos 1. ¿Eh? 9 por 8, 72, eso quedó del primer término. 8 quedó del segundo término. Y del tercero se sobreentiende que factorial de 7 se está multiplicando por 1. Entonces aquí quedaría 1. Entonces, de esta manera, ¿por qué me conviene hacerlo así? Porque de esta manera puedo simplificar el factorial de 7, se va. Me queda que esto es igual a 63 entre 3. 72 menos 8 menos 1 es igual a 63. ¿No? Y 63 entre 3 es igual a 21. Entonces, ese es el valor de la expresión t, ¿no? 21. Entonces le he podido simplificar de una manera muy práctica, ¿no?, y rápida, usando la propiedad de degradación. Muy bien. Vamos a pasar ahora al concepto de combinaciones de n en k, un número combinatorio de n en k. Es lo mismo. Se representa de esta manera, combinatorio de n en k, o bien de esta manera, con esta c. Bien, es lo mismo, combinatorio de n en k. Bueno, n y k tienen que ser enteros positivos, n mayor o igual que k mayor o igual que 0. Entonces, se define el número combinatorio de n en k de esta manera. Combinatorio de n en k es igual a factorial de n entre factorial de k por factorial de n menos k. Repito. Combinatorio de n en k igual factorial de n entre factorial de k por factorial de n menos k, ¿no?, el factorial de la diferencia. Por lo general a n se le llama el índice del número combinatorio y a k se le llama el subíndice. Ese nombre tiene, ¿no? Entonces veamos un ejemplo. Calcular número combinatorio de 5 en 3. Ya. Entonces, solución. Número combinatorio de 5 en 3, por la definición que acabamos de ver, es igual a factorial de 5 entre factorial de 5 menos 3 por factorial de 3. Esto es igual a factorial de 5 entre factorial de 2 por factorial de 3. Y ya para calcular esto, bueno, puedo degradar el factorial de 5 de esta manera. 5 por 4 por factorial de 3 entre 2 por 1 por factorial de 3. Entonces, factorial de 3 se va. Y sacamos mitad. Y tenemos, me va a quedar 5 por 2, que es igual a 10. ¿De acuerdo? Acá a 2 y a 4 le sacamos mitad. Entonces, quedó 2 en el numerador, ¿no? Y factorial de 3 se va. Me queda 5 por 2 en el numerador. Y eso es igual a 10. Y ya está. Entonces tenemos que el número combinatorio de 5 en 3 es igual a 10. ¿Ya? Ahora, de repente se preguntan por el sentido práctico que tiene el número combinatorio, qué significa, ¿no? El número combinatorio, seguramente lo han visto en habilidad matemática, sirve para calcular cuántos grupos de 3 elementos, cuántos conjuntos de 3 elementos se pueden formar con 5 elementos diferentes. O sea, por decirte un caso concreto,
tiene 5 frutas, por decir, ya, tiene 5 frutas. Papaya, fresa, melón, durazno y plátano. Ya, tiene 5 frutas diferentes. ¿Cuántos jugos de frutas que tengan 3 frutas diferentes puedes preparar con esas 5 frutas? ¿Cuántos jugos de 3 frutas, o sea, de una mezcla de 3 frutas diferentes, puedes preparar con esas 5 frutas? Eso lo puedes hallar con el combinatorio de 5 en 3. El combinatorio de 5 en 3 es igual a 10. Ah, ya. Entonces puedo preparar 10 jugos diferentes mezclando 3 frutas, ¿no? De esas 5 que tengo en total. Entonces, eso es, ¿no? Ese es su valor práctico, ¿no? El número combinatorio. Muy bien, entonces, ahora, hay una forma de calcular el número combinatorio más fácil, que por eso se conoce como método práctico. A ver, el mismo número combinatorio, no. Combinatorio de 10 en 3, vamos a calcular este. Combinatorio de 10 en 3. Con el método práctico, esto es igual a 10 por 9 por 8 entre 1 por 2 por 3. Ya que debe haber 3 factores en el numerador y 3 factores en el denominador. Porque el subíndice es 3, o sea, el subíndice te va a indicar cuántos factores debe haber arriba y cuántos factores debe haber abajo. Entonces, en este caso, comenzamos desde 10 y vamos disminuyendo de 1 en 1. Entonces sería 10 por 9 por 8. Ahí nomás me detengo, en el 8. En el denominador comenzamos desde el 1 y vamos aumentando de 1 en 1. Sería 1 por 2 por 3. Ahí nomás me detengo, porque tiene que haber 3 factores nada más. Y ya está. Y esto es igual a, vamos a ver cuánto sale. Tercia, acá sacamos mitad. Entonces es igual a 10 por 3 por 4, ¿de acuerdo? Y esto me da ¿cuánto? 120. Por lo tanto, el combinatorio de 10 en 3 es igual a 120. Ahora, los combinatorios tienen estas propiedades. Primero, el combinatorio de n en 0 es igual a 1 para cualquier valor de n, entero positivo. ¿Okay? Combinatorio de n en 0 es igual a 1. 2. Combinatorio de n en 1 es igual a n, también para cualquier valor de n. 3. Combinatorio de n en n es igual a 1, también se cumple siempre. Y finalmente 4, si combinatorio de n en r es igual al combinatorio de n en k, entonces r es igual a k o r más k es igual a n. Esta propiedad 4 significa que si el valor de dos combinatorios es igual, entonces, bueno, los índices son iguales, ahí está, n y n, y los subíndices pueden ser iguales, r igual k, o también puede que sean diferentes, pero con esta condición, ¿no? La segunda condición, que r más k sea igual a n, o sea que sumados me den n. Si eso se cumple, entonces el valor de ambos combinatorios es igual. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda esto. A ver, hay el combinatorio de 9 en 7. Ya. Combinatorio de 9 en 7 es igual al combinatorio de 9 en 2. ¿Ok? Porque 7 más 2 es igual a 9. ¿Está bien? 7 más 2 es igual a 9. Entonces, el valor de ambos combinatorios va a ser igual. Va a salir igual. Entonces, calculamos el combinatorio de 9 en 2, pues, ¿no? Que es más sencillo. Combinatorio de 9 en 2 es igual a 9 por 8 entre 1 por 2. ¿Por qué, profesor? Por el método práctico. Como el subíndice es 2, entonces tiene que haber 2 factores arriba y 2 factores abajo. Entonces arriba sería 9 por 8, nada más, y abajo 1 por 2. Y esto me va a dar, bueno, sacando mitad, 36, ¿verdad? Por lo tanto, el combinatorio de 9 en 7 es igual a 36. Entonces, el combinatorio de 9 en 7 es igual al combinatorio de 9 en 2. ¿Cómo se llaman estos números combinatorios complementarios? Así se les llaman. Estos números combinatorios son complementarios. Y su valor es el mismo, es igual.
¿Está bien, muchachos? No sé si hasta aquí se está entendiendo. Tal vez hay alguna duda, alguna pregunta. Pueden preguntar nomás, con confianza. Ya ahí me dicen todo claro. Verdad. Le he pasado un poco rápido, ¿no? Voy a volver al anterior para... Voy a sacarle una captura. Y también sáquenle a esta, por favor, a esta diapositiva. Para pasar a la siguiente. Ya está. Bueno, entonces pasamos ahora sí a nuestro tema de hoy, que es binomio de Newton. Bueno, el teorema de Newton está el desarrollo de A más B a la n con A más B a la n es igual a combinatorio de n en 0 por A a la n más combinatorio de n en 1 por A a la n menos 1 por B más combinatorio de n en 2 por A a la n menos 2 por B a la 2 y así sucesivamente más combinatorio de n en n menos 1 por A a la 1, B a la n menos 1, más combinatorio de n en n por B a la n. Ahí termina, ¿no? Es el último término. N es un entero positivo siempre, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. A más B al cuadrado. A más B al cuadrado. Desarrollándolo por el binomio de Newton es igual a combinatorio de 2 en 0 por A. Ese sería el primer término. O sea, aquí n vale 2. N vale 2, ¿no? Entonces el primer término sería combinatorio de 2 en 0 por A a la 2, ¿no? Compara ahí. El segundo término sería combinatorio de 2 en 1 por a la 1 por B. ¿Está bien? Compara ahí con el segundo término, ¿no? A está elevado a la n menos 1, o sea, a la 2 menos 1, ¿no? A la 1. Y en el tercer término tenemos combinatorio de 2 en 2 por a la 0 por B a la 2. ¿De acuerdo? Ahí compáralo con el tercer término, ¿no? N vale 2, entonces me da esto, ¿verdad? Bien, entonces, veamos, vamos a desarrollarlo totalmente. Combinatorio de 2 en 0 vale 1. Recuerda que vimos esa propiedad, ¿no? Combinatorio de n en 0, para cualquier valor de n, siempre vale 1. Entonces, 1 por a cuadrado me queda el primer término, ¿no? A cuadrado. Más. Combinatorio de 2 en 1 es 2.
También vimos eso, ¿no? Combinatorio de n en 1 es igual a n. Entonces esto queda 2. En el segundo término me queda 2ab. Más. Y en el tercer término, combinatorio de 2 en 2 vale 1. A a la 0 también es 1. Entonces a desaparece. Y por lo tanto aquí me queda b cuadrado nada más. Más b al cuadrado. Entonces aquí tenemos el desarrollo de a más b al cuadrado, ¿no? Por el binomio de Newton. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Profesor, pero ese desarrollo, eso yo ya lo conozco. ¿Para qué me sirve el binomio de Newton si ese desarrollo yo ya lo conozco de productos notables? Claro, pero el binomio de Newton te permite hallar el desarrollo de a más b a la n, no solo de a más b o a más b al cubo, ¿no? Acá podría ser a más b a la séptima, a más b a la onceava, a más b a la 24, y puedes hallar su desarrollo usando esta fórmula, la fórmula del binomio de Newton. Entonces, por eso es importante, porque podemos hallar la potencia de cualquier potencia de un binomio, cualquier potencia entera positiva, ¿no? Entera positiva. Bien, entonces vamos a ver las propiedades del binomio de Newton. Número de términos de a más menos b a la n. Acá ponen más menos porque acá puede ser a menos b a la n también, ¿no? También puede ser, no hay problema. Entonces, el número de términos va a ser n más 1. ¿Ok? Si el exponente es n, número de términos va a ser n más 1. Como aquí, mira, a más b al cuadrado. El exponente es 2. Entonces, el número de términos es 2 más 1, o sea, 3. Efectivamente, ¿no? El desarrollo tiene 3 términos. A cuadrado, 2ab, b cuadrado. ¿Qué más? Signos. Si tenemos a más b a la n, todos los términos del desarrollo van a tener signo positivo, así como el ejemplo que hicimos, ¿verdad? Todos tienen signo positivo. Pero si tenemos a menos b a la n, entonces los términos van a tener signos intercalados, ¿no? O sea, positivo, negativo, hasta el final. Término central. Si n es par, que tiene un único término central. El lugar que ocupa el término central es n medios más 1. ¿Ok? Si n es par, hay un solo término central. ¿En qué lugar se encuentra? En el lugar n medios más 1. Es el término n medios más 1. Y si n es impar, entonces se tiene dos términos centrales, que van a ser el término n más 1 sobre 2 y el otro es el que le sigue, ¿no? El término n más 1 sobre 2 más 1. Dos términos centrales. Por ejemplo, aquí, ¿no? En este ejemplito que puse, n es par, ¿verdad? N vale 2. Entonces va a haber un solo término central que ocupa el lugar 2 medios más 1, ¿no? N medios más 1, o sea, 2 medios más 1, que eso sale 2. Ya, pues justamente el término central es 2ab, ¿verdad? Es este de acá. Justamente el término del lugar 2 es el término central. Un solo término central. Ok. Ahora vamos a ver la fórmula para calcular un término cualquiera de a más o menos b a la n. ¿Ok? Más o menos. A más menos b a la n. Y creo que... Bueno. Esta fórmula entonces nos permite hallar un término cualquiera del desarrollo de este binomio. A ver, vamos a retroceder al anterior porque le ha pasado muy rápido. Ahí sáquenle captura, por favor. Ahora sí. Bueno, entonces con esta fórmula vamos a hallar un término cualquiera del desarrollo de este binomio. De repente queremos, no sé, el término 5, el término central, el último término, el que sea. Podemos hallarlo con esta fórmula. A ver,
término K más 1 es igual a combinatorio de n en K por A a la n menos K por más menos B a la K. Donde K puede ser desde 0, 1, 2, 3 hasta n, ¿no? Puede tomar todos esos valores. Entonces, ojo con la forma que tiene esta fórmula del término general. Término K más 1. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si queremos el término 5, entonces K tiene que valer 4. Es el término 4 más 1, ¿no? El término 5. K va a valer 4. Si quiere el término 8, entonces K tiene que valer 7. Término 7. Y así, ¿no? N, ¿qué cosa es? El exponente del binomio. A, el primer término del binomio. Más menos B, el segundo término del binomio. Acá es el signo, ¿no? Dependiendo del signo va aquí. Muy bien. Ejemplo 1, muchachos. Analicemos x cuadrado más y cubo a la octava. Podemos ver que el primer término, o sea, el lugar de A lo ocupa x al cuadrado, el lugar de B lo ocupa y al cubo, y n es igual a 8, ¿verdad? El exponente del binomio. A ver, ¿cuál sería el número de términos en el desarrollo de este binomio, muchachos? Respóndanme, por favor, muchachos. ¿Cuál sería el número de términos en el desarrollo de ese binomio elevado a la octava? Muy bien, Yeira. El número de términos es 9. Claro, porque acuérdate que el número de términos es exponente más 1, ¿no? Más 1. En este caso es 8. Entonces, 8 más 1 términos, 9 términos. ¿Okay? Cálculo del término. Fíjate, el término 6 lo vamos a calcular usando esta fórmula que está aquí arriba, ¿no? Cálculo de un término cualquiera. Pero lo vamos a poner como el término 5 más 1. ¿Está bien? Para que quede claro cuál es el valor de K y no nos vayamos a confundir. K vale 5. Entonces, como K vale 5, ya sé lo que tengo que reemplazar en esta fórmula, ¿no? Término 5 más 1, combinatorio de 8 en 5 por x cuadrado al cubo por y cubo a la quinta. ¿Por qué x cuadrado está elevado al cubo? Porque es n menos k. 8 menos 5, 3. ¿Por qué y cubo está elevado a la quinta? Porque este exponente es k y k vale 5. Entonces, ese es el término 6. Ahora vamos a reducirlo, dejarlo de una forma más simple. El combinatorio de 8 en 5 equivale al combinatorio de 8 en 3. ¿No? Este es su complementario. Recuerden esa propiedad, ¿no? 3 más 5 y 8. Entonces estos dos combinatorios tienen el mismo valor. X cuadrado cubo es x a la sexta. ¿No? Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Y al cubo a la quinta es y a la 15. Entonces ya solo nos falta calcular este combinatorio, ¿no? El coeficiente. Bueno, eso es 8 por 7 por 6, entre 1 por 2 por 3, x a la sexta y a la 15. Por lo tanto, 6 se va con 2 por 3. Me queda el término 6 es igual a 56x a la sexta y a la 15. Entonces, ese es el término 6 que yo quiero hallar. Ese es el término 6 que me pidieron, ¿no? 56x a la sexta y a la 15. ¿No? Muy bien, entonces, recuerden que para calcular un término K o un término N, cualquier término, ¿no? En este caso 6. Entonces, lo expresas como término 5 más 1. Entonces, si quieres, puedes hacer esto, ya, si no, de frente, K tiene que valer 5, ¿no? Pero es conveniente, ¿por qué lo ponemos de esta manera? Porque es conveniente, ¿no? Porque ponerlo como el término 5 más 1, tenemos claro que el valor de K es 5.
Entonces, ya sé qué valor tengo que reemplazar en la fórmula, ¿no? Combinatorio de 8 en 5, x cuadrado, ¿no? El primer término del binomio, elevado a la n menos k, o sea, a la 3, y al cubo, el segundo término del binomio, elevado a la k, que vale 5, ¿verdad? Hasta aquí, muchachos. No sé si hay alguna duda por ahí. ¿Quieren preguntar algo? Bien, entonces vamos a pasar, eh, en este mismo ejemplo, vamos a hallar el término central. El siguiente ítem, ¿no? Con este mismo ejemplo. Término central. Como 8 es par, solo existe un término central, ubicado en lugar. Eso también lo vimos, ¿no? Si el exponente n es par, entonces solo hay un término central. Y el que ocupa es n medios más 1. Entonces, como n vale 8, el lugar del término central es 8 medios más 1. Que eso me da 5, ¿no? Entonces, el término central está ubicado en el lugar 5. Por lo tanto, nos interesa conocer el término 5. Entonces, debemos conocer el término 5, por lo tanto, K, ¿cuánto vale, muchachos? Si yo quiero conocer el término 5, K, ¿cuánto vale? O sea, para hacer el término 5 voy a reemplazar, ¿no? En esta fórmula. Entonces, el valor de K voy a reemplazar. ¿Cuál sería el valor de K? Claro, muy bien, Elizabeth. 4. Término 5 igual término 4 más 1. Entonces, K vale 4. Bueno, reemplazando tenemos combinatorio de 8 en 4 por x cuadrado a la cuarta por y cubo a la cuarta. Aquí x cuadrado está elevado a la cuarta porque se eleva a la n menos k, ¿no? 8 menos 4, 4. Y al cubo está elevado a la cuarta porque se eleva a la k, y k vale 4. Ahí está. Entonces, calculando esto, tenemos 8 por 7 por 6 por 5 entre 1 por 2 por 3 por 4. ¿No? Combinatorio de 8 en 4 es esto que está aquí. La parte literal sería x a la octava, y a la 12, ¿verdad? Por potencia de potencia. Y bueno, ¿cuánto sale el coeficiente? A ver, acá, acá sacamos, acá 2 por 3 se va con 6, ¿verdad? Entonces me va a quedar 70, ¿no? 2 por 7, 14, por 5, 70, ¿sí? Por lo tanto, el término central es igual a 70x a la octava, y a la 12. Bien, entonces, recuerda que si te piden hallar el término central del desarrollo de un binomio, mire el exponente, ¿no? O sea, si el exponente es par, entonces solo va a haber un término central. Y la posición del término central siempre es n medios más 1. En nuestro ejemplo, entonces, es 8 medios más 1, ¿no? O sea, el término central está ubicado en el lugar 5. Entonces, como ya sé que es el término 5, ya le aplico esta fórmula, ¿no? Cálculo de un término cualquiera. Término 5 igual término 4 más 1, ya. Y reemplazo. Es más o menos de la misma forma como el cálculo del término 6, o sea, como calcular un término cualquiera, solamente que aquí nos preguntan el término central. Entonces, primero hallamos en qué lugar está ubicado, ¿no? Y luego ya hallamos ese término, ¿no? El término 5. Entonces, pasemos al ejercicio número 1. Hay el décimo término en el desarrollo del binomio 27x a la quinta más 1 sobre 3x a la 12.
Aquí puedo ver que A vale 27x a la quinta, ¿no? Todo el primer término del binomio. Y B es esta fracción, 1/3x. Entonces, quiero el décimo término. Ya. ¿Cuánto vale? Si quiero el décimo término, ¿cuánto vale? A ver, muchachos. Si quiero el término 10, entonces, ¿cuál es el valor de K que debo reemplazar en la fórmula? 9, correcto. Mariana y Elizabeth, ¿no? El término 10 es igual al término 9 más 1, ¿no? Entonces, K vale 9. Es igual a combinatorio de 12 en 9. Vamos a usar la notación de la C ahora para el combinatorio. Combinatorio de 12 en 9 por 27x a la quinta al cubo por 1/3x a la 9. ¿De acuerdo? 27x a la quinta tiene que estar elevado a la 12 menos 9, ¿no? Ahí está, 3. 1/3x tiene que estar elevado a la 9, ¿no? O sea, a la k, a la 9. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, aquí podemos decir que ya tenemos el término 10, ¿no? Es esta expresión que yo he puesto aquí. Este es el término 10. Pero obviamente si lo buscas así como está en las claves, pues no lo vas a encontrar, porque es una expresión pues demasiado grande y nos falta reducirla. Entonces aquí es donde viene la parte ya que es más operativa, ¿no? O sea, esta parte es más básicamente de hacer correctamente las operaciones para reducir el término a una forma simple como está en las claves, ¿no? Aquí es donde también muchos se confunden, ¿no? Entonces hay que hacerlo con cuidado. A ver, primero, el combinatorio de 12 en 9 sale de 220. ¿Ya? Eso corrobóralo, por favor. Lo puedes hallar con su complementario, ¿no? Su complementario sería combinatorio de 12 en 3. Entonces, sale 220. Eso corrobóralo, ¿no? Tú mismo. 27 lo escribimos como 3 al cubo, ¿de acuerdo? Nos queda esto entonces en el primer factor. Y en el segundo factor, el exponente 9 afecta a todo, ¿verdad? Entonces me queda de esta manera. 1/3 a la 9 por x a la 9. Seguimos desarrollando esto. 220 por 3 a la 9, x a la 15, ¿no? Aquí hemos aplicado potencia de potencia, por 1/3 a la 9 por x a la 9. Entonces, 3 a la 9 se simplifica y x a la 15 va a quedar dividido entre x a la 9. Cociente de bases iguales, se restan los exponentes. 15 menos 9, 6. Por lo tanto, esto es igual a 220 x a la 6. Por lo tanto, el término 10 es igual a 220 x a la sexta. Respuesta del ejercicio. Clave. Ahí Giancarlo decía beso, la clave beso. Te has equivocado seguramente al calcular el combinatorio, ¿no? El combinatorio sale 220. Pero no lo calculen como combinatorio de 12 en 9, sino como su complementario, o sea, combinatorio de 12 en 3, para que sea más fácil, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta aquí? Muy bien, entonces pasamos al ejercicio 2. Si el término central del desarrollo de x cuadrado más y sobre x a la n es de grado absoluto, calcule el exponente que tiene y en dicho término. Ah, ya, ojo con el dato, ¿no? El término central del desarrollo de este binomio. Eso quiere decir que si tiene un solo término central, el exponente n es par, ¿ok? Recuerda que vimos eso, ¿no? Si solo hay un término central, entonces n es par. ¿Y cuál es el lugar que ocupa el término central? ¿Recuerdas eso que vimos en la teoría? ¿Qué lugar ocupa el término central? Y n es un número par.
El lugar que ocupa es n medios más 1. ¿Okay? El término central es el término n medios más 1. ¿Ya? Entonces, aplicando la fórmula, aquí k vale n medios. Recuerda que la fórmula es esta, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Término k más 1 es igual a combinatorio de n en k por a la n menos k por b a la k. Entonces, el término n medios más 1 va a ser igual a combinatorio de n en n medios por x cuadrado a la n medios por y sobre x a la n medios. ¿Está bien? N menos k, en este caso va a ser n menos n medios, y eso me da n medios. Entonces, este va a ser el término central. Ahora, desarrollamos esto para dejarlo de forma de una expresión más simple. Siempre hay que hacer eso, porque esta expresión que tenemos aquí, pues todavía falta reducir, ¿no? Entonces, acá me dan el dato que el término central es de grado absoluto 6. Ese dato es muy importante, pero no lo puedo usar si tengo el término así, pues, ¿no? Tengo que reducirlo. Entonces, bueno, va a ser igual a combinatorio de n en n medios, de x a la n, por y a la n medios, entre x a la n medios. ¿De acuerdo? Compara, verifica que es lo mismo, ¿verdad? Ahora, aquí x a la n entre x a la n medios, cociente de bases iguales, se restan los exponentes. Entonces me queda combinatorio de n medios por x a la n medios por y a la n medios. Ya está. Entonces tenemos que el término central es ese, ¿no? Ahora sí, ahora que ya lo he reducido, puedo usar el dato que me dicen, ¿no? El grado absoluto es 6. Recuerda que el grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes, ¿no? De variables. Entonces, tenemos que n medios más n medios es igual a 6. Y por lo tanto, n es igual a 6. Calcule el exponente que tiene y en dicho término. Pero el exponente de y es n medios. Como n vale 6, entonces el exponente de y es 3. Respuesta del ejercicio. Clave. Bien, entonces, bueno, en este ejercicio hemos trabajado con el término central, ¿no? Entonces, es importante que recuerdes la posición del término central, ¿no? Cuando n es par. Su posición es n medios más 1. Y por la fórmula del término cualquiera, entonces el término central va a ser este, pues, ¿no? K vale n medios, por lo tanto es combinatorio de n en n medios. En este caso, ¿no? El primer término del binomio es x cuadrado a la n medios, y el segundo término del binomio es y sobre x, ¿no? Y sobre x a la n medios también, ¿no? Bien. ¿Una pregunta, muchachos? A ver, ¿me piden repetir la explicación? A ver, vamos a comenzar de la parte más importante, porque el dato del ejercicio es el término central del desarrollo, es de grado absoluto 6. Entonces vamos a hallar el término central, ¿no? Recuerda que la posición del término central es n medios más 1, ¿ok? O sea, si hay un solo término central, entonces el exponente n tiene que ser par. Y el lugar que ocupa es n medios más 1. Entonces, queremos el término n medios más 1 y lo podemos hallar usando la fórmula para calcular un término cualquiera. Podemos ver que k
vale n medios. Como es el término n medios más 1, y la fórmula es con el término k más 1, entonces k vale n medios. Reemplazando en la fórmula tenemos combinatorio de n en n medios. Aquí no le he puesto la misma notación, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Esto es combinatorio de n en k. Esto es combinatorio de n en este caso, ¿no? No le he puesto la misma notación, pero ambas cosas significan combinatorio. Bien, acá tenemos a la n menos k, ¿ok? Por a n menos k, ¿verdad? Ya, pero ¿quién es aquí? El primer término del binomio, que es x al cuadrado. N menos k, aquí sería n menos n medios. Y eso me da n medios. Por b, y aquí b es el segundo término, que es esta fracción, ¿no? Y sobre x, ahí está. b elevado a la k. Y k vale n medios, ¿no? Entonces y sobre x a la n medios. Bueno, y una vez que tenemos esto, ¿no? Ya hemos planteado correctamente el término central. Tenemos que reducir esta expresión. Tenemos que reducirla a una forma más simple para poder ver el dato. Entonces, bueno, aquí haciendo potencia de potencia, x al cuadrado a n medios es x a la n, ¿verdad? El exponente n medios afecta al numerador y al denominador, entonces queda así. Entonces, aquí me va a quedar un cociente de bases iguales, ¿no? X a la n entre x n medios. Se está dividiendo, ¿no? Entonces se restan los exponentes. N menos n medios me da n medios. Entonces me queda x a la n medios. Y todo lo demás lo he dejado igual, ¿no? Combinatorio de n en n medios por x a la n medios por y a la n medios. Ahí ya he logrado reducir, ¿no? El término central a una forma simple. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que igualarlo, o tengo que usar el dato, perdón, que me dicen que el grado absoluto es 6. Recuerda que el grado absoluto de un monomio es las exponentes de sus variables, ¿no? O sea, de x y y. Como me dicen que es de grado absoluto 6, entonces n medios más n medios es igual a 6. Que eso es lo que he puesto aquí, ¿no? ¿Eh? Y de aquí tenemos que n es igual a 6. Bueno, ¿qué me piden en el ejercicio? A ver, el exponente que tiene y. Ya como el exponente que tiene y en el término central es n medios, ya pues, y n vale 6, entonces n medios vale 3, ¿verdad? Entonces el exponente que tiene y en el término central es 3, ¿no? Esa es la respuesta del ejercicio. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, pasemos al ejercicio 3. El término del lugar del desarrollo de x a la cuarta más x a la menos 3 a la 2n menos 1 no depende de x. Halle el número de términos. Ok. Pero primero recuerda, antes de pasar al procedimiento, todo, tienes que más o menos ver qué quieres hallar, ¿no? O sea, queremos el número de términos, pero para ello nos basta con conocer el exponente del binomio, porque recuerda que el número de términos es igual al exponente del binomio más 1. Eso vimos, esa propiedad la vimos, ¿no? Entonces, si yo conozco el valor de n, ya conozco el exponente del binomio y por lo tanto ya conozco el número de términos. Entonces, a mí me interesa hallar el valor de n. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Si el término del lugar 5 del desarrollo de este binomio no depende de x. Ya, entonces vamos a hallar el término del lugar 5. El término 5 es igual al término 4 más 1. Entonces k vale 4. Esto es igual a combinatorio de 2n menos 1 en 4 por x a la cuarta a la 2n menos 5 por x a la menos 3 a la cuarta. ¿Está bien?
X a la está elevado a la 2n menos 5 porque es la diferencia de estos dos, ¿no? 2n menos 1 menos 4 me da 2n menos 5. Reducimos, como siempre, siempre hay que hacer eso. Esto es igual a combinatorio de 2n menos 1 en 4 por x a la 8n menos 20 por x a la menos 12. Bien, acá potencia de potencia, ¿no? 4 por 2n menos 5, 8n menos 20. Menos 3 por 4, menos 12. Y acá tenemos un producto de bases iguales, entonces se suman los exponentes y nos queda esto, ¿no? El término 5 es igual a de 2n menos 1 en 4 por x a la 8n menos 32. Ya está. Ya lo he reducido el término 5, ¿no? A una expresión simplificada. Bien, ¿qué significa que no depende de x? Que no depende de x. Quiere decir que este término no presenta variable. O sea, es un término independiente. Por lo tanto, para que no presente variable, el exponente de x, ¿cuánto tiene que valer? 0. ¿Está bien? De que no depende de x significa que no tiene variable x, es una constante. Entonces, para que la x desaparezca, tiene que estar elevado a la 0, porque x a la 0 vale 1, entonces ahí me va a quedar una constante. Entonces, 8n menos 32 es igual a 0. Entonces, aquí tenemos que n es igual a 4, ¿verdad? Por lo tanto, ya tenemos resuelto el ejercicio, ¿no? Si n vale 4, entonces el exponente 2n menos 1, ¿cuánto sería? 7, ¿verdad? Entonces el número de términos es 7 más 1, 8. Respuesta del ejercicio, dedo. Entonces, ojo con este dato, ¿no? O sea, acá te dicen en el lugar, ya tú lo hallas, perfecto, lo reduces, ya, excelente, ¿no? Y llegas hasta acá. Este es el término 5. Okay. Pero, ¿qué significa que no depende de X? Si ahí no sabes qué significa eso, ya fuiste. Acá avanza. Que no depende de X, eso significa que no tiene variable X. O sea, es un término independiente. Y para que sea término independiente, X debe estar elevado a la 0. Ese es el dato claro. X, este exponente, 8n menos 32, debe ser igual a 0. Y ahí sale ya el valor de n, ¿no? Bien. ¿Una pregunta? Ok, pasemos al ejercicio 4. El desarrollo del binomio x al cubo más 2y cuadrado a la n se obtiene un solo término central de la forma alfa x a la 12 y a la b. Ojo con el dato, ¿no? Se obtiene un solo término central. Hay el valor de alfa entre 16 por b más n. A ver, muchachos, vamos a recordar entonces ahí esa parte de la teoría. Si solo tiene un término central, entonces este exponente n tiene que ser impar. A ver, respondan, muchachos. Muchachos. Si solo tiene un término central el desarrollo de ese binomio, el exponente n, ¿cómo es? ¿Par o impar? Muy bien, la única que me está respondiendo es Elizabeth. Bueno, por ahí también respondió Mariana, Giancarlo, pero cuando pregunto, la única que está participando es Elizabeth. Espero que los demás estén entendiendo, ¿no? O al menos eh, estén siguiendo la clase. Porque si no responden, yo puedo pensar dos cosas, ¿no? Hay un dilema ahí, que no están entendiendo nada,
o que están entendiendo. Pero bueno, ¿no? No responde porque puede responder otra persona, ¿no? Pero también es bueno que respondan de vez en cuando para uno saber, ¿no? Este, para que yo tenga un poco de retorno, ¿no? Y saber más o menos cómo está la situación, ¿no? Si están entendiendo. Bien, entonces, si solo tiene un término central, exponente n es par. ¿Y cuál es el lugar que ocupa ese término central? ¿Qué lugar ocupa el término central? Eso también lo vimos. A ver, muchachos, ¿cuál es el lugar que ocupa el término central? Considerando que n es par. ¿No te acuerdan? El lugar que ocupa es n medios más 1. El término central es igual al término n medios más 1, que por la fórmula de un término cuadrado es igual a combinatorio de medios por x al cubo medios por 2y cuadrado a la n medios. Desarrollamos este término para reducirlo un poco. Entonces el término central es igual a combinatorio de n medios por 2 a la n medios por x a la 3n medios por y a la n. Profesor, ¿por qué queda de esta manera? A ver, primero, el coeficiente queda así porque, fíjate acá, ¿no? 2y cuadrado a la n medios. El exponente afecta a ambos, ¿verdad? Entonces me queda 2 a la n medios por y a la n, ¿no? Entonces, el 2 a la n medios lo junto con, ¿no? Para que ambos formen, todo esto es el coeficiente. En la parte literal, bueno, me va a quedar x a la 3n medios, ¿verdad? Por y a la n, ¿no? Que 2 por n medios, n. Entonces me queda y a la n. Ahí está. Ahora, este término se ve obtenido, lo igualo al que me dan de dato, que es alfa x a 12 y a la b. Lo igualamos. Comparando sus coeficientes, ahí está. Vamos a comparar sus coeficientes. Entonces, combinatorio de medios por 2 a la m es igual a alfa. El exponente x, que es 3n menos, es igual a 12. Y vamos a hacer este con otro color. El exponente y, que es n. Entonces, alfa igual combinatorio de n en n medios por 2 a la n medios, ¿no? Y igual, ¿está bien? Los exponentes de x estoy igualando. Y n es igual a b. Entonces, los estoy igualando también, ¿no? Aquí estoy igualando los coeficientes, los exponentes de x y exponentes de y. Pero en esta ecuación, 3n medios igual a c, yo puedo sacar el valor de n, ¿no? N vale 8. Como n es igual a la tercera es b también vale 8. Y reemplazando en la ecuación, me queda que alfa es igual a combinatorio por 2 a la cuarta. Y bueno, esto, ¿cuánto va a salir? Por favor, tú verifícalo. Combinatorio de 8 en 4 por 2 a la cuarta, vale 120. Eso, como te digo, sería bueno para que practiques, que tú compruebes esto, ¿no? Tú verifiques esto. Y ya, coméstale todo, porque me pregunta alfa entre 16 y 9. Entonces, tenemos los valores de alfa, b y n. Ya salió el problema. Alfa entre 16 por b más n es igual a 1120
entre 16 por 16, ¿no? Porque n y b valen 8 los dos. 16 por 16. Esto me va a dar 35 octavos. Ya está. Respuesta del ejercicio. A ver, ahí me dice Giancarlo que mi audio está fallando. Ya, vamos a analizar un momento si se arregla el audio, ¿ok? You are currently the only person in this conference. A ver, voy a probar ahí. A ver, ahí me escuchan mejor. Hola, ¿me escuchan mejor? Ahí, ya. Hola, hola, hola. Nicole me dice que sí, Giancarlo me dice que no. A ver, alguien más. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se sigue entrecortando el audio? Ya. A ver, denme un momento. You are currently the only person in this conference. A ver, a ver. A ver, ¿ahí? A ver, ¿ahí me escucha mejor? Hola, hola, hola. Aló, aló, aló. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, aló, aló, aló. Ahí, bueno, Elisa dice que sí se escucha mejor, Nicole también. A ver, los demás, por favor, confírmame para ya poder continuar. Ya, ya, me dicen que sí, perfecto. Sí, disculpen muchachos la interrupción, disculpen, pero ustedes saben, pues Movistar, ¿no? Tiene problemas serios con su señal. Y ya para que uno llamar a cada rato, siempre te dicen lo mismo y no te solucionan el problema. Así que bueno, mejor buscar soluciones. A ver, voy a compartir nuevamente. Bueno, ya habíamos terminado el ejercicio 4. Nos dio como respuesta avión. Entonces, bueno, solamente para recapitular la primera parte,
el dato clave es que se obtiene un solo término central de la forma alfa x a la 12 y a la b. Entonces, hallamos el término central, que recuerda, eso sí tienes que recordar, ¿no? El término central, el lugar que ocupa es n medios más 1. N es par, entonces el único término central ocupa esta posición, n medios más 1. Ahora, por la fórmula, para calcular un término cualquiera, ese término va a ser igual a combinatorio de n en n medios, ¿no? Porque k vale n medios, por x cubo a la n medios, por 2y cuadrado a la n medios. Aquí x cubo está elevado a la n medios porque es la diferencia de estos dos, ¿no? N menos k. N menos n medios, n medios. 2y cuadrado está elevado a la k. Y k vale n medios, ahí está, ¿no? N medios. Entonces luego ya, una vez que planteas esto, eh, lo que sigue de todas maneras es que tienes que reducirlo, ¿no? Darle una forma, la forma general, ¿no? El coeficiente a la izquierda, o sea, toda la parte numérica a la izquierda, y a la derecha la parte literal. Así debe quedar. Y una vez que haces eso, ya lo puedes comparar con el dato que te dan. Porque te dicen que el término central es de la forma alfa x a la 12 y a la b. Entonces, al igualarlo, podemos comparar sus coeficientes, los exponentes de x y los exponentes de y. Y con eso vamos a poder hallar el valor de n, ¿no? Que queremos hallar. Y también los otros valores, ¿no? Entonces planteamos estas ecuaciones, ¿no? Y ya, una vez que hacemos esto, el problema ya se reduce a resolver estas ecuaciones, ¿no? Que es sencillo, ¿no? 3n medios igual a 12, la segunda ecuación se resuelve fácil, ¿no? 3n igual a 24, n igual a 8. Entonces de ahí ya salen todos los valores que queremos. Bueno, muchachos, entonces aquí termina el tema de binomio de Newton. Voy a dejar de compartir para pasar al tema de cocientes notables, ¿no? Que también es parte de esta clase, semana 8. A ver, denme un momento. Sí, disculpe, voy a volver a compartir porque tengo que ponerlo en pantalla grande. Ahí lo he puesto bien. A ver, cocientes notables. Son aquellos cocientes que provienen de divisiones exactas que adoptan la siguiente forma general. X a la n más menos a la n entre x más menos a. Donde n es un entero positivo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una división que tenga esta forma, ¿ok? Entonces, esa división va a ser exacta y va a generar un cociente exacto que se denomina cociente notable. ¿Cuál es la forma del cociente notable? Esta que está aquí, mira. X a la n más menos a la n entre x más menos a es igual a x a la n menos 1 más menos x a la n menos 2 por a más menos x a la n menos 3 por a cuadrado y así sucesivamente. Si te das cuenta, tiene la misma forma los términos. Más menos x por a la n menos 2 más menos a la n menos 1. Y ahí termina, ¿no? Ese es el último término. A ver, veamos un ejemplo en el cual tenemos una división que genera cociente notable. X a la cuarta menos y a la cuarta entre x menos y. Bueno, esta división es exacta, o sea, va a dar resto cero, y genera un cociente exacto, que sería este. X al cubo más
x al cuadrado y más xy cuadrado más y al cubo. Entonces, este cociente notable tiene la forma que tenemos aquí en la teoría. Fíjate que n en la división, n vale 4, ¿no? El exponente común de x y y en el numerador, ¿no? N vale 4. Y el primer término es x a la 3. Entonces, siempre en el primer término va a estar x elevado a la n menos 1. Como n vale 4, entonces n menos 1 es 3. Ahí está. El primer término, x a la 3. Luego, en el siguiente término tenemos x a la 2 por y a la 1. En el siguiente término, x a la 1 por y al cuadrado. Y en el último término, x a la 0 por y al cubo. Entonces, podemos ver que en el cociente notable, los exponentes de x van disminuyendo de término en término en una unidad, mira. X a la 3, el siguiente x a la 2, x a la 1, y en el último término, x a la 0. Va disminuyendo de una unidad en una unidad, ¿no? Mientras que los exponentes de y, al contrario, comienza el primer término con y a la 0, porque no está y, luego segundo término y a la 1, siguiente y a la 2, y termina con y a la 3. Entonces, esa forma general tiene todo cociente notable. ¿Está bien? Importante, ¿no? Si n vale 4, por ejemplo aquí, ¿no? Si n vale 4, entonces el primer término va a ser x a la 3. ¿Está bien? Siempre el primer término va a ser x a la n menos 1, que es el que nos dan aquí. Y fíjate, los exponentes de x van disminuyendo en una unidad hasta llegar a x a la 0. Los exponentes de a van aumentando en una unidad hasta llegar a n menos 1. A la n menos 1. Muy bien. Entonces, ese es un cociente notable, ¿no? Vemos las propiedades. El cociente notable x a la n más menos a la n entre x más menos a tiene n términos en su desarrollo. ¿Está bien? El número de términos va a estar dado por el exponente común de x y a, ¿no? En el numerador, que es n. Por ejemplo, aquí, el exponente común de x y y es 4, ¿no? N vale 4. Y justamente el desarrollo del cociente notable tiene 4 términos. 1, 2, 3, 4. Sí se cumple, ¿no? Sí se cumple. Signos. A ver, si tenemos cualquiera de estos dos casos, x a la n más a la n entre x más a, o x a la n menos a la n entre x más a, recuerda con más en el denominador, entonces los términos van a tener signos intercalados. Positivo, negativo, y así sucesivamente, ¿no? Todos los demás. Pero si la división es de esta forma, como el ejemplo que yo les puse, el ejemplo que yo les puse es menos arriba y menos abajo, ¿no? Este sería el caso 3. En ese caso, todos los términos del desarrollo van a ser positivos. Todos van a tener signo positivo. ¿Está bien? Para término central para un cociente notable de n términos. Aquí el término central es al revés que en binomio de Newton. O sea, si n es impar, ahora se tiene un único término central. Y el lugar que ocupa el término central es n más 1 sobre 2. ¿Okay? El término central es igual al término n más 1 sobre 2. Y si n es par, entonces va a haber dos términos centrales. El término central 1 va a ser el término n medios y el otro va a ser el que le sigue, ¿no? O sea, el término n medios más 1. ¿Ok? Cálculo del término general. Pues aquí podemos aplicar una fórmula para calcular un término cualquiera de manera similar al binomio de Newton. Y si tenemos que x a la n más menos a la n entre x más a, o sea, cualquiera de estos dos casos que tenemos aquí, entonces la fórmula va a ser esta. Término k va a ser igual a menos 1 a la k menos 1 por x a la n menos k por a la k menos 1, donde k puede ser desde 1 hasta n. Entonces, fíjate la forma que tiene el término general.
Ojo con la diferencia que hay con binomio de Newton. En el binomio de Newton era término K más 1. Aquí directamente nos da el término K. Por ejemplo, si quieres hallar el término 4, entonces K vale 4. Y reemplazas ese valor en la fórmula. ¿Y quién es n? Ojo, el número de términos del cociente notable, que está dado por este exponente común, ¿no? Ese es n. Bien, y si tenemos que, el caso de aquí, x a la n menos a la n entre x menos a, el tercer caso, entonces aquí todos los términos tienen signo positivo, así que directamente la fórmula es término k igual x a la n menos k por a la k menos 1. Si te das cuenta, es la misma fórmula que arriba, solo que le hemos quitado este menos 1 a la k menos 1. Es esto nada más, porque todos los términos son positivos. ¿Bien? Bueno, y recuerda, x es el primer término del denominador, a el segundo término del denominador. Entonces, si en el denominador tienes, no sé, x al cubo, entonces aquí tienes que poner x al cubo. Si el segundo término es a la cuarta, entonces aquí tienes que poner a la cuarta, ¿no? Depende de los términos que tengas en el denominador. Observación. Si x a la p más menos a la q entre x a la r más menos a la s es cociente notable, entonces el número de términos del cociente notable es igual a p entre r y eso es igual a q entre s. ¿Está bien? O sea, al dividir los exponentes de x y los exponentes de a, va a ser igual, me va a salir lo mismo, y ese valor va a ser el número de términos del cociente notable. ¿Ya? Ok, sáquenle captura por favor a esta diapositiva. A ver, veamos un ejemplo. Hay la cantidad de términos del desarrollo del cociente notable x a la 10a más 3 menos y a la 4a menos 1 entre x al cubo menos y. Bueno, antes de hacer este ejemplo que es, bueno, los exponentes tienen puras letras, voy a poner un ejemplo un poco más simple. A ver, yo te voy a poner aquí una división. X a la 20 menos y a la 15, ¿ok? Entre x a la cuarta menos y al cubo. A ver, yo te pregunto, ¿esta división genera un cociente notable? ¿Sí o no? A ver, Giancarlo Ladines me dice que sí. A ver, ¿alguien más? ¿Esa división genera un cociente notable? A ver, ¿quién respondió? Ah, bueno, está respondiendo también Elizabeth y Mariana y Maricielo también dicen que sí, ya. Perfecto. ¿Por qué genera un cociente notable, muchachos? ¿Por qué creen que genera un cociente notable? Los que han respondido que sí. ¿Por qué para ustedes genera un cociente notable? Ya tiene la forma base para hacerlo, claro, ¿no? Porque podemos expresarlo de esta manera. Correcta la respuesta de Giancarlo. Tiene la forma básica de un cociente notable, la forma general, porque podemos expresarlo de esta manera. X a la cuarta a la quinta menos y al cubo a la quinta.
entre x a la cuarta menos y al cubo. Entonces, al expresarlo de esta forma, ya tiene la forma general de un cociente notable, ¿no? Donde n, el exponente común de x a la cuarta y y al cubo en el numerador es 5. N vale 5. Entonces, ¿cuántos términos tiene el desarrollo de este cociente notable, muchachos? ¿Cuántos términos va a tener el desarrollo de este cociente notable? ¿Recuerdan la propiedad? Si es x a la n más menos a la n entre x más menos a. Tiene n términos. Esa es la propiedad, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, ¿cuántos términos va a tener ese cociente notable? A ver, ¿cuántos términos creen que va a tener? Va a tener 5 términos. Puedes verlo así, porque el exponente común de x a la cuarta y y al cubo es 5. Entonces, n vale 5, por lo tanto, va a tener 5 términos el cociente notable que sale de esta división. Pero también lo puedes ver como está en la propiedad. El número de términos es igual a P entre R y es igual a Q entre S. O sea, es igual a 20 entre 4 o bien a 15 entre 3. 20 entre 4 me da 5. 15 entre 3 me da 5 también. Entonces, ese es el número de términos. 5. También lo puedes ver así, como te digo, ¿no? Como está en la propiedad, dividiendo los exponentes de x y los exponentes de y, que te van a dar un mismo valor, que es 5, que es el número de términos. ¿Bien? Entonces, bueno, tengan en cuenta esa propiedad. Y ahora sí, bueno, ejemplo 1. Y la cantidad de términos del desarrollo del cociente notable x a la 10a más 3 menos y a la 4a menos 1 entre x al cubo menos y. Se sobreentiende que en el denominador y está elevado a la 1, ¿verdad? Muy bien. La propiedad 10a más 3 entre 3 es igual a 4a menos 1 entre 1. ¿Está bien? Los exponentes de x los divido y eso va a salir igual que al dividir los exponentes de y. Y esta división me va a dar el número de términos del cociente notable. Pero para saber cuánto sale, primero resolvamos esta ecuación, ¿no? A ver, ahí Giancarlo dice a igual a 3. Bueno, veamos. 10a más 3 igual 3 por 4a menos 1. 10a más 3 es igual a 12a menos 3. Entonces 6 es igual a 2a y correcto, ¿no? A es igual a 3. Entonces, ¿cuál es el número de términos del desarrollo de este cociente notable? Solamente reemplazo este valor de A en cualquiera de las dos fracciones, porque va a salir lo mismo. El número de términos es 10 por 3 más 3 sobre 3, que es igual a 11, o bien 4 por 3 menos 1 sobre 1, que también me da 11. Entonces, el número de términos del cociente notable es 11. ¿Bien? Ejemplo 2. Determina el término central del desarrollo del cociente notable x a la 20 menos a la 15 entre x a la cuarta más a al cubo. A ver, muchachos. Primero, en este creo que se parece al ejemplo que puse, ¿no? En esta división que genera un cociente notable, ¿cuántos términos hay? ¿Cuántos términos tiene el cociente notable? ¿No? La división es otra cosa. El cociente notable que genera esta división, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos va a tener el cociente notable? 5, muy bien, Elizabeth. Claro, 20 entre 4 me da 5, o bien 15 entre 3 también me da 5, ¿verdad?
Así que el número de términos es 5. Ahora, esto significa que n es igual a 5. Recuerda que siempre vamos a representar el número de términos con la letra n. Y es importante saberlo porque lo vamos a usar en la fórmula. Entonces, como es impar, perdón, acá, ahí tenemos que 20 entre 4 es igual a 5, 15 entre 3 es igual a 5. Entonces, bueno, n es igual a 5. Mira. Ahora, recuerda que aquí es al revés que en binomio de Newton, ¿no? Si n es impar, entonces hay un solo término central, que es el término n más 1 sobre 2. 5 es impar, el término central se ubica en la posición 5 más 1 sobre 2 me da 3, ¿no? El término central es el término 3. Entonces, para hallar el término 3, a ver, para que se acuerden, para que se guíen, voy a poner la formulita aquí, ¿no? La fórmula de un término cualquiera. Término K es igual a menos 1 a la K menos 1 por, en este caso, X es X a la cuarta, el primer término del denominador, ¿no? X a la cuarta a la N menos K por, y en lugar de A tengo A al cubo en el denominador, entonces aquí tenemos que poner A al cubo, ojo con eso. A al cubo a la K menos 1. Esta es la fórmula. Como quiero el término 3, entonces K vale 3. Y es reemplazar nada más. El término 3 es igual a menos 1 a la 3 menos 1 por X a la cuarta a la 5 menos 3 por A al cubo a la 3 menos 1. Ojo que este n que está aquí, que he puesto en la fórmula, es el número de términos, como les dije, ¿no? Que salió 5. Entonces, por eso aquí hemos puesto 5 menos 3. Bueno, esto me da menos 1 al cuadrado, x a la cuarta al cuadrado, por a al cubo al cuadrado, ¿verdad? Y como menos 1 al cuadrado es más 1, entonces el término queda con signo positivo. Menos 1 al cuadrado es más 1 porque el exponente es par. El exponente par queda positivo. Por lo tanto, el término 3 es igual a x a la octava a la sexta. ¿Está bien? X a la cuarta al cuadrado, x a la octava. A al cubo al cuadrado, a la sexta. Y ese sería el término central. Muy bien, muchachos. No sé si hay alguna pregunta o ya pasamos a los ejercicios. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ninguna? Ok. Vamos a los ejercicios. Hay el término 25 en el desarrollo del cociente notable, x a la 150 menos a la 100 entre x al cubo más a la b. Primero hay que darnos cuenta de una cosa, ¿no? Si esta división genera un cociente notable, muchachos, ¿cuánto vale b? A ver, ¿quién me puede decir eso? Si esta división genera un cociente notable, ¿cuánto vale b? Ahí tenemos que aplicar una propiedad, ¿no? Que es para hallar el número de términos del cociente notable. Muy bien. Elizabeth y Mariana. B vale 2. ¿Qué, profesor? ¿Por qué? Número de términos, n, es igual, por propiedad, a 150 entre 3, y eso es igual a 100 entre b. ¿Está bien? Dividiendo los exponentes de x y los exponentes de a, me da lo mismo, y eso va a ser igual al número de términos. Entonces, de aquí tenemos que n es igual a 50, ¿ven? 150 entre 3 me da 50, y b es igual a 2, porque 100 entre b es igual a 50. Entonces b vale 2.
Entonces ya tenemos estos dos valores, ¿no? Que son importantes porque los tenemos que usar en la fórmula, ¿no? Queremos el término 25, ok. Entonces K vale 25, ¿no? Término 25 es igual a menos 1 a la 24 por x al cubo a la 50 menos 25 por a al cuadrado a la 24. Aquí el segundo término del denominador es a la b, pero como ya hallamos que b vale 2, entonces es a al cuadrado. Recuerda que aquí menos 1 se eleva a la k menos 1, o sea, a la 25 menos 1, por eso aquí es 24. Y x al cubo se eleva a la n menos k, o sea, 50 menos 25. Muy bien. Y a cuadrado se eleva a la k menos 1 también. Siempre el mismo exponente del menos 1. Entonces sería 24. Muy bien, ahora reducimos, ¿no? Ya es cuestión de reducir. Término 25 igual, x a la 75 a la 48. Menos 1 a la 24 es más 1, por ser 24 exponente par. Aquí, bueno, me va a quedar x al cubo a la 25. 3 por 25, 75, ¿no? Y a al cuadrado a la 24, 2 por 24, 48. Por lo tanto, el término 25 es x a la 75 a la 48. Respuesta del ejercicio. Ok, alumnitos. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? Pasamos al siguiente. Ok, pasamos al ejercicio 6. Termina el número de términos en el desarrollo del siguiente cociente notable. X a la 5m más 10 menos y a la 5m menos 50 entre x a la 2n más 9 menos y a la 2n más 5, con m y n números naturales y m menor que 32. Bueno, este último dato es un distractivo, m menor que 32, eso no tiene nada que ver. A ver, muchachos, ¿cómo harían ustedes este ejercicio? ¿Qué sería lo primero que plantearías si te dicen que esta división genera un cociente notable? Si te dicen que esta división genera un cociente notable, ¿qué puedes hacer con los datos que tienes? Claro, muy bien, Giancarlo, ¿no? Dividimos los exponentes de x y los exponentes de y eso tiene que ser igual, ¿no? Y ese valor va a ser el número de términos del cociente notable. Entonces, número de términos igual 5m más 10 entre 2n más 9, que es igual a 5m menos 50 entre 2n más 5. Ahora, resolvemos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que está aquí. A ver, pasamos a multiplicar. Tenemos 5m más 10 por 2n más 5 es igual a 5m menos 50 por 2n más 9. Ahora, podemos simplificar estos factores, o sea, 5m más 10 y 5m menos 50. Podemos sacarle quinta, ¿no? Sacando quinta, tenemos m más 2 por 2n más 5 es igual a m menos 10 por 2n más 9. ¿Está bien? Los he simplificado para que trabajemos con números más pequeños, ¿no? Ahora, multiplicando esto, tenemos 2mn más 5m más 4n más 10 en el primer miembro y en el segundo miembro 2mn más 9m menos 20n menos 90. ¿Sí? A ver, ahí verifícalo. A ver, hemos aplicado la propiedad distributiva, ¿no? A ver, verifícalo ahí un momento. Muy bien, entonces 2mn, que se repite a ambos lados, se va. Y transponiendo términos nos queda que 24n más 100 es igual a 4m. Verifica eso, por favor. Solamente es pasar a sumar y a restar. 24n más 100 es igual a 4m. Correcto, ¿no? Entonces, sacando cuarta, tenemos que m es igual a 6n más 25. ¿Está bien? Aquí he sacado cuarta a todos los términos, ¿no? M igual 6n más 25. Entonces, como yo quiero hallar el número de términos, que es cualquiera de estas dos fracciones, o sea, puedo reemplazar en cualquiera de las dos fracciones, voy a reemplazar en la primera.
A m lo voy a reemplazar por 6n más 25. Entonces, toda la fracción me va a quedar con la letra n y ahí seguramente se va a simplificar. Número de términos igual 5 por 6n más 25 más 10 entre 2n más 9. Estoy reemplazando en la primera fracción, ¿no? Bueno, ¿esto cuánto nos va a dar? En el numerador queda 30n más 135 y eso dividido entre 2n más 9. Y ahora en el numerador factorizamos el 15. Entonces nos queda 15 por 2n más 9 entre 2n más 9. Se va a 2n más 9 y sale 15. Respuesta del ejercicio. ¿No? Entonces, el cociente notable que tenemos aquí tiene 15 términos. 15 términos. Recuerda, ¿no? Esa propiedad. El número de términos del cociente notable es igual a la división o el cociente de los exponentes de x o bien la división de los exponentes de y. Entonces, como esta división es igual, entonces de aquí podemos formar una ecuación, ¿no? Que es todo lo que hemos hecho aquí. Y una vez que lo hemos reducido, ya he reemplazado, ¿no? Este m igual 6n más 25 es ya lo más reducido que puedo llegar. Eso lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos fracciones para que me quede todo en función de la variable n. Entonces lo reemplazo en la primera fracción. Si lo hubiera hecho en la segunda hubiera salido lo mismo. Pero bueno, lo reemplazo en la primera fracción. Tú puedes comprobar que sí, efectivamente se va a simplificar, ¿no? Si no, el ejercicio estaría mal hecho. Se tiene que simplificar. Y al simplificarlo nos dio. Muy bien. Ejercicio 7. Si p de x es igual a por x cuadrado menos 1 a la b, es un término del desarrollo de la expresión x más 1 a la 11 más x menos 1 a la 11 entre x. Hay el valor de a más b. A ver, muchachos. Ojo. De aquí, de x, es un término del desarrollo de esta expresión. ¿Ya? Entonces, tú ves esta expresión y dices, profesor, esta expresión no parece un cociente notable. O no sé, ¿ustedes qué piensan? Esta expresión que nos dan aquí, la división, ¿tú crees que genere un cociente notable? ¿Tiene la apariencia de que va a generar un cociente notable? A ver, ¿qué piensan, muchachos? Esa división que tenemos ahí. Que bueno, le llaman la expresión x más 1 a la 11 más x menos 1 a la 11 entre x. Esa división tiene la apariencia de que genera un cociente notable. Giancarlo me dice que no. Quiroz me dice, bueno, Elizabeth me dice no. Mariana me dice no. Y bueno, todos están en lo cierto, ¿no? Esa división no tiene la forma de una división que genera cociente notable, como las que hemos visto, ¿no? En la clase de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, muchachos? Tenemos que darle la forma de una división que genera cociente notable. ¿Cómo le damos la forma, profesor? Fíjate acá. Es con un artificio, ¿no? La división dada es equivalente a 2 por x más 1 a la 11 más x menos 1 a la 11 entre x más 1 más x menos 1. ¿Cómo, profesor? ¿Por qué es igual? Porque mira, el denominador x más 1 más x menos 1, eso me da 2x. Ese 2 del denominador se simplifica con este 2 que está multiplicando a todo y me queda x en el denominador. O sea, me queda lo mismo. No la he alterado. Solamente la he puesto de esta manera porque ahora lo que está aquí entre corchetes ya tiene la forma de una división que genera cociente notable, donde el primer término, o la primera base, así también se le llama, es x más 1 y la segunda base es x menos 1. Entonces ya le he dado la forma de cociente notable. Comprueba tú si quieres que al reducir, o sea, al sumar esto y simplificar, me da la misma división, no la he alterado, solo le he dado la forma. Bien, entonces me dicen que t de x es un término del desarrollo de este cociente notable. Entonces vamos a hallar un término cualquiera, ¿no? Con la fórmula del cociente notable, un término cualquiera, y lo igualamos a este término que nos da. Entonces,
Término cualquiera es término k igual 2 por menos 1 a la k menos 1 por x más 1 a la 11 menos k por x menos 1 a la k menos 1. Esta es la fórmula que ya conocemos, ¿no? Profesor, ¿y este 2 que está aquí multiplicando a todo? Ah, es el 2 que está aquí, mira. Como el 2 está multiplicando a todo el cociente notable, entonces todos los términos del cociente notable van a tener a 2 como factor. Por eso lo ponemos aquí al comienzo. Y lo demás es la fórmula, mira. Menos 1 a la k menos 1, ¿no? La primera base, que es x más 1 a la 11 menos k, a la n menos k, ¿no? Pero n vale 11. Y la segunda base, x menos 1 a la k menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Este término cualquiera lo igualamos al término que nos dan de dato. Término k igual t de x, que es el dato. Sí, solo sí. Ya toda esta expresión es la misma que está aquí arriba, término k, igual a por x cuadrado menos 1 a la b, que es el término que tengo de dato, ¿no? Ahora, para poder, ahí tal como están, no tienen todavía la misma forma. Entonces, para poder comparar, tengo que darle la misma forma. Entonces, x cuadrado menos 1 lo puedo factorizar por diferencia de cuadrados. Entonces, esto equivale, el segundo miembro solo lo estoy modificando, el primer miembro está igualito. El segundo miembro equivale a por x más 1 a la b por x menos 1 a la b. ¿De acuerdo? Porque x cuadrado menos 1, bueno, equivale a x más 1 por x menos 1, ¿no? Diferencia de cuadrado. Pero como todo está elevado a la b, entonces ambos factores quedan con exponente b. Entonces, ahora sí, si observas, ambos términos tienen la misma forma. Entonces ya puedo compararlos, ¿no? 2 por menos 1 a la k menos 1 es igual a A. Los coeficientes deben ser iguales. 11 menos k es igual a b. El exponente de x más 1 lo igualo con b, ¿no? Y k menos 1 igual a b también, ¿no? El exponente de x menos 1 lo igualo con b. Entonces ya el ejercicio ya se redujo a un sistema de ecuaciones, ¿no? Fíjate, de las últimas dos ecuaciones, 11 menos k igual b y k menos 1 igual b, entonces tenemos que 11 menos k es igual a k menos 1, ¿verdad? Igualando, ¿no? De aquí tenemos que k es igual a 6, ¿verdad? 12 es igual a 2k, si k es igual a 6. Y como b es igual a k menos 1, entonces b vale 6 menos 1, 5. B vale 5. Bueno, y ya reemplazando, como k vale 6, a es igual a 2 por menos 1 a la quinta. Menos 1 a la quinta es menos 1, porque el exponente es impar, ¿no? Entonces queda negativo. 2 por menos 1, menos 2. Entonces a es igual a menos 2 y b es igual a 5. Y k es igual a 6. Muy bien, entonces ya tengo estos valores, así que ya puedo hallar lo que me piden. A ver, ¿qué me piden? Hay el valor de a más b. Ya. Bueno, a más b entonces es igual a 3. Menos 2 más 5 es igual a 3. Respuesta del ejercicio. Por lo tanto, la clave es avión. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta en este ejercicio? Bien, pasemos al último ejercicio. El valor numérico del término del lugar 25 del cociente notable que se obtiene al dividir x más 1 a la 30 menos y menos 1 a la 30 entre x más y, cuando x igual a 3, y igual a 3. Muy bien. Nuevamente, similar al ejercicio anterior, esta división tiene la forma de una división que genera cociente notable. A ver, respóndanme ustedes, muchachos. ¿Tiene la forma tal como está?
x más 1 a la 30 menos y menos 1 a la 30 entre x más y. Así como está. ¿Tiene la forma de división que genera cociente notable? ¿Sí o no? Pues no tiene la forma. Definitivamente no tiene la forma. ¿Qué hacemos para darle la forma? La división dada es equivalente a ver, ¿cómo le damos la forma? Así. X más 1 a la 30 menos y menos 1 a la 30 entre x más 1 más y menos 1. Es la misma división, ¿no? X más 1 más y menos 1 es x más y. Entonces no lo he alterado. Pero al ponerlo de esta manera, ya tiene la forma de una división que genera cociente notable, ¿no? El caso en el que tenemos más en el denominador y menos en el numerador. Entonces, bueno, mi primera base es x más 1 y mi segunda base y menos 1. Quiero el término del lugar 25. Entonces, el término 25 es igual a menos 1 a la 24 por x más 1 a la 30 menos 25 por y menos 1 a la 24. ¿Está bien? X más 1, la primera base se eleva a la n menos k, ¿no? Pero n vale 30, entonces 30 menos 25. Y la segunda base, y menos 1, se eleva a la k menos 1. Como k vale 25, sería a la 24. Bien, y resolviendo esto, ¿qué tenemos? A ver. Bueno, menos 1 a la 24 es más 1, que el exponente es par. Entonces me queda x más 1 a la quinta por y menos 1 a la 24. Entonces, este es el término 25, ¿no? Ya reducido a su mínima expresión. Me piden el valor numérico del término del lugar 25 cuando x es igual a 3 y y es igual a 3. Entonces simplemente tengo que hallar ese valor numérico, ¿no? Para x igual 3 y y igual 3, ¿qué tenemos? El valor numérico que es igual a 4 a la quinta por 2 a la 24. Claro, porque x vale 3, entonces aquí me queda 4 a la quinta, ¿verdad? Y vale 3, entonces aquí me queda 2 a la 24. Perfecto. Y ya reducimos esto, ¿no? 4 a la quinta por 2, obviamente no vas a calcularlo porque es un numeral, pero lo podemos poner 4 en potencia de base 2, ¿no? O sea, 2 al cuadrado a la quinta por 2 a la 24 y eso me da 2 a la 34, respuesta del ejercicio. Por lo tanto, la clave de nuestro ejercicio es dedo. Bueno, muchachos, ese es el último ejercicio. Recuerden entonces ahí, cuando tenemos una división que no parece generar un cociente notable, tienes que darle la forma, ¿no? O sea, encontrar una división equivalente que sí tenga la forma de división que genera cociente notable. En este caso, la forma correcta sería así, ¿no? Entonces ahí identificas tus bases, ¿no? X más 1 y y menos 1. Incluso te puedes guiar de arriba, ¿no? Ya tienes que las bases son X más 1 y y menos 1. Entonces, guiándote de eso, puedes darle la forma. Bueno, muchachos, ha sido un gusto. Ahí nos quedamos hoy día. Y bueno, bueno, eso sí, antes de despedirme, darles las pruebas de ejercicios propuestos y el consejo que siempre doy a mis alumnos, ¿no? Que practiquen, por favor, ¿no? O sea, para poder llegar a dominar un tema cualquiera de matemáticas, lo clave es la práctica, ¿no? Es muy importante que practiquen y cuando está fresquito, ¿eh? No vayan a practicar de acá a 2 semanas, a 2 semanas ya se te olvidó. Cuando está fresquito ahí tienes en el momento que practicar, ¿no? Y lograr resolver algunos ejercicios, o algunos no te van a salir, ¿no? Eso es normal, pero al menos que te salgan algunos, ahí es donde tú vas aprendiendo, ¿no? Cuando vas resolviendo ejercicios, cuando vas poniendo en práctica lo que has visto. Ahí es donde se aprende realmente. Así que ese es mi consejo. Aló, 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 aló. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, ahí me habían puesto que no se me escuchaba. Bueno, muchachos, entonces nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta pronto.